Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy esencialmente voy a hablarles de lo que es el nudo Borromeo. El nudo Borromeo es una propuesta realizada por Lacan en lo que se conoce como el Seminario 22, en el que Lacan empieza a darse cuenta que aquello que había abordado con anterioridad como registros independientes, lo real, lo simbólico y lo imaginario, era difícil de comprenderlos de forma desarticulada. Es decir, no era correcto a partir de esto empezar a hablar, por ejemplo, de lo real o de lo simbólico, como si fueran características independientes, sino siempre articuladas. Entonces, a partir de este seminario, podemos entender que aquello, por ejemplo, que podríamos pensar antes como el significante nombre del Padre, como una construcción esencialmente simbólica, a partir de ser pensado con el nudo Borromeo, no podemos pensar más que las relaciones que eso mismo tiene en lo imaginario y en lo real. Es decir, se acaba la idea de pensar en la primacía, para ponerlo de otra manera, de alguno de estos tres registros, para pensarlos de manera articulada. Son registros de la experiencia humana y donde finalmente entonces podemos ver que, por ejemplo, para que exista cualquier cosa de lo que constituye nuestra realidad, necesariamente tenemos que pensarla y tenemos que aproximarnos a ella a partir de este nudo Borromeo. Un síntoma no puede ser pensado solamente como una, digamos, como una producción simbólica o como una producción imaginaria o como una producción real. No. Tiene que ser pensado necesariamente el síntoma a partir de estas formas en que se dan esos anudamientos, ¿no? Real, simbólico, imaginario. Desde luego, esta idea del nudo Borromeo nos abre una serie de dimensiones profundamente complejas para conocer lo que es la subjetividad humana. Ya no es suficiente pensar, por ejemplo, en que hay una estructura simbólica sobre la que se determina y construye el sujeto, sino nos damos cuenta que ese mismo universo simbólico está nutrido, está construido a partir de una serie de elementos necesariamente que tienen que ver con lo imaginario, y que eso no puede no generar una producción en términos de lo real, de eso que no puede ser dicho, de lo inefable, ¿no? Entonces, pensado así, el nudo Borromeo se nos muestra de alguna manera como una manera en que el sujeto ya no puede estar solo pensado, digamos, sujetado a la cadena significante, donde el sujeto ya no puede ser solo pensado como lo que está en relación de un significante frente a otro significante, sino que un sujeto está construido a partir de una serie de relaciones, incluso en el sentido más, digamos, matemático de la expresión, en una serie de relaciones con otra serie de fenómenos, con otra serie de principios, en donde la mirada, donde, por ejemplo, algo que no pueda ser representado, algo que no pueda ser dicho, finalmente va a tener un papel fundamental en lo que va a ser la estructuración de la subjetividad humana. Entonces, esto es importante porque rompe con esta idea un poco simplista de pensar como que los sujetos eran algo así como máquinas simbólicas que estaban de alguna forma caminando, generando relaciones con el mundo a partir de criterios imaginarios, y de esta manera, donde había un real en esa época preexistente a lo simbólico, que iba a ser simbolizado, y que de alguna manera ese real era como esta sobrevivencia de este real, era esto tropezado, esto que no había logrado ser advertido o simbolizado o representado o imaginarizado. Así, el nudo Borromeo, como sabemos, se presenta como Borromeo
porque la relevancia de llamarlo así es porque para que el nudo esté anudado, tiene que estar los tres registros anudados. Si yo separo uno, se separan los tres. La condición de posibilidad entonces es que los tres estén totalmente anudados para que haya un nudo borromeo, ¿no? Después, evidentemente, hacia el seminario 23, incluso lo empiezas a hablar en el seminario 22, habla de la posibilidad de que haya un cuarto registro. Ese cuarto registro, lo que le llama, primero le llama realidad psíquica, después le llama Santón, y donde de alguna manera va a mantener esa estructura en esa consistencia funcional borromeica. Esa es otra historia, pero finalmente lo relevante de la propuesta atiende a la complejidad. Entonces, si hablamos del padre, hablamos de la transferencia, hablamos de la madre, hablamos del síntoma, hablamos del goce, hablamos del deseo, no podemos hacerlo más que en este registro de tres dimensiones, real, simbólico, imaginario, y donde además el centro de estos registros es lo que Lacan llamó el nudo borromeo. Ese nudo, el objeto A. Entonces el nudo borromeo está en el centro, está el objeto A, y ese objeto A sabemos ya en este momento que es causa del deseo, y que ese objeto A lo que es un vacío, es un hueco. Y eso permite, gracias a eso, mantener una estructura esencialmente humana. ¿Por qué esencialmente humana? Porque a los animales no les falta nada. Los animales están completos, están al nivel del código. Ellos obedecen esa serie de principios, no hay irregularidades, no hay dificultades, no hay problemas, no hay nada. Siguen esos ordenamientos. Nosotros no. Para nosotros lo que hay es problemas, dificultades, desordenamientos. Bueno, espero que esta tropezada cápsula pueda ser de su interés. Gracias.